En esta lección veremos cómo formatear texto en HTML. Pero primero vamos a crear un nuevo documento, así que con el editor de código abierto presionamos las teclas de Control y N. De inmediato vamos a asignar un nombre a este documento. Presionamos las teclas de Control y S. Asegúrate de guardarlo dentro de la carpeta HTML que creamos en una lección anterior. Vamos a nombrar nuestro documento como formato-texto.html. Presionamos el botón guardar y de inmediato vamos a proceder a crear una estructura HTML como la que hicimos en la lección anterior. Pero en lugar de escribir elemento por elemento, vamos a emplear un atajo que nos proporciona el complemento Emmet que instalamos en el editor Sublime Text y consiste en escribir la palabra HTML, luego agregar el signo de 2 puntos y luego el número 5. Y sin dejar espacio en blanco alguno, pulsamos la tecla de tabulación o Tab. Y fíjate cómo automáticamente el editor ha creado una estructura HTML similar a la que hicimos en la lección anterior. Aquí lo único que tenemos que hacer es modificar el valor del atributo lang y fijarlo como ES. Y también modificar el texto del elemento title. Por ejemplo, vamos a escribir formatear textos en HTML. Y con esto ya estamos listos para comenzar a trabajar. Empecemos con lo más básico, y esto es definir un párrafo en HTML. Para esto necesitamos agregar el elemento P dentro del elemento body o cuerpo de nuestro documento HTML. Recuerda que en una lección anterior dijimos que todos los elementos visibles de una página web se deben colocar dentro del elemento body. Así que entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de este elemento añadimos un elemento P. Se escribe signo de menor que, la letra P y signo de mayor que. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjate qué ha pasado cuando añadimos el signo de menor que luego de la letra o nombre que identifica la etiqueta de apertura de este elemento. Te voy a mostrar nuevamente. Escribimos el signo de menor que, luego la letra P y fíjate cómo el editor automáticamente despliega un menú contextual que muestra varios nombres de elementos HTML para que escojamos el que deseamos añadir al documento. En este caso el elemento P se muestra de primero en la lista, así que si pulsamos sobre la tecla de Enter, el editor automáticamente se encarga de escribir las etiquetas de apertura y cierre en el documento. Esto es gracias a la función autocompletar que integra el editor Sublime Text y que también está presente en el editor Visual Studio Code. Esto nos ayuda a escribir código HTML de una forma mucho más rápida y es válido para todos los elementos HTML que estudiaremos en este módulo. Pero incluso existe una forma de agregar elementos HTML mucho más rápida, pero que te la mostraré a medida que vayas familiarizándote con los diferentes elementos HTML. Así que ya sabes, esto es una forma mucho más rápida de escribir código HTML. Vamos a continuar con nuestro ejemplo y lo que haremos será simplemente añadir un texto entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre del elemento P. Por ejemplo, esto es un párrafo. Vamos a añadir otro más. Así que pulsamos la tecla de Enter y añadimos otro elemento P. Y como texto escribimos esto también es un párrafo. Vamos a guardar los cambios y vamos a visualizar este documento en el navegador. Para esto ya sabes que puedes presionar sobre la pestaña File de la barra de menú y luego sobre la opción que dice Save o simplemente presionar las teclas de Control y S. Luego presionamos el botón derecho del ratón y luego la opción que dice Open in Browser o Abrir en el navegador. Y como ves, el navegador automáticamente ha colocado cada párrafo uno debajo de otro, sin importar la cantidad de texto que estos contengan. Vamos a regresar al editor de códigos y vamos a colocar ambos párrafos uno al lado de otro. Así que voy a seleccionar el segundo párrafo y con el puntero del ratón lo voy a colocar al lado del primero. Voy a dejar un espacio y vamos a guardar los cambios presionando las teclas de Control y S y regresamos al navegador. Vamos a actualizar la página y para esto podemos presionar sobre este icono o simplemente presionamos las teclas de Control y R. Y si te fijas, el navegador
sigue mostrando cada párrafo uno debajo de otro, a pesar de que en el editor los colocamos uno al lado de otro. La razón de esto se debe a que los párrafos o elementos P en HTML son considerados como elementos de bloque. Recuerda que en una lección anterior dijimos que HTML clasifica los elementos en dos grupos: elementos de bloque y elementos en línea. Pues bien, los párrafos son elementos de bloque y una de las características principales de este tipo de elementos es que ocupan el ancho total del elemento que los contiene. En el módulo de CSS te voy a explicar el porqué de este comportamiento con los elementos de bloque de HTML.